te cuento algo, que algunos disidentes dicen Sí, que el terraplanismo en sí es una disidencia controlada. Dicen que se utilizó para que después, para poder utilizar genéricamente a un tipo que dice algo absurdo como un terraplanista, ¿no? entonces Pedro, Hola maestro, como vos me decís maestro, es el día del maestro. no, sí, sí, a todos, siempre todos tienen algo que enseñar, también uno podría decirse que también siempre está dispuesto a aprender, ¿no? Pero gracias ahí por la Todos invitación. somos, todos somos maestros y todos somos alumnos de mayor o menor medida. Sí, sí, aprendices, prefiero la palabra, pero Bien, perfecto, perfecto, sí, sí. o Perfecto. comprendices. Iru, me acordaba justo de hoy porque vamos a hacer el vivo lo más corto posible porque viste que cada cuanto más corto, más lo ven, aparentemente. Creo que fue el más largo de todos, ¿eh? Y me acuerdo que empezaste a dudar de los relatos oficiales a partir de lo que ocurrió el 11 de septiembre de 2001 con un documental alemán. Así que repasemos, si quieres, en un par de minutos, cómo fue tu despertar de este tema, de la verdad de lo que pasó el 11 de septiembre, si hubo un dato más contundente para el que todavía no se lo planteó, y después sí, de lo mismo con el tema de la forma del lugar donde vivimos, es decir, cómo empezaste a dudar de la forma de geoide. Es gracioso, porque geoide significa forma de la Tierra, o sea, no expresa, no dice redonda, cuadrada, No, un huevo, no, geoide. Te decía, ¿cómo es la forma de la Tierra? Geoide. Bueno, sí. ¿cómo empezaste A a veces me dudar y brincan, cuáles son sí, a los veces. elementos más contundentes que recogiste y qué fue lo último? Bien, lo primero, sí, el documental no es que sea alemán, la palabra es una palabra alemana que refiere al camino del espíritu, que es Zeitgeist, o Zeitgeist, como se debe pronunciar, que lo desconozco exactamente cómo se pronuncia en alemán, pero sobre todo la primera parte, porque tiene tres partes en donde después se vuelca un poquito medio agendista para mí, a mi manera de pensar. Pero digamos que Zeitgeist 1, la verdad que a mí particularmente me introdujo por primera vez a lo que es pensar un poquito fuera de la caja de cómo se diseñan los atentados de falsa bandera, a qué nivel pueden llegar los psicópatas que están en el poder básicamente, y después que tiene toda una parte de despertar en cuanto a los relatos místicos y míticos, mejor dicho, de las religiones, ¿no? La unificación ahí tal vez desde los mitos, todas las historias que se repiten a lo largo de la historia como un eterno retorno a una información codificada que simplemente relata de alguna manera lo que siempre charlamos en nuestros canales, ¿no? Que es un poco el camino entre lo individual, entre el individuo y el mundo. Entonces está muy bueno, desde ese lado me ayudó muchísimo. Después viene la explicación de cómo el dólar en realidad es un sistema de control en donde, bueno, lo que lógicamente la Reserva Federal no es reserva ni federal, cómo fue creada esa institución para la creación del dinero deuda, etcétera, etcétera, etcétera. Y después viene la tercera parte, creo que la del dólar es la tercera, o sea, no la tercera saga, no la tercera película de serie, sino el tercer capítulo dentro de la primera, que creo que es el del dólar, y en el medio creo que es el de el 11S, que fue la verdad bastante choqueante entender de alguna forma a qué nivel pueden llegar las planificaciones a gran escala para justificar posteriores invasiones territoriales y reorganización de las sociedades a gran escala. Lo que no me gusta de Seid. Iru, además de eso, cómo los medios de comunicación hacen su papel de acompañar, ¿no? Claro, no, bueno, obviamente yo estoy haciéndolo de manera resumida. En cada uno de esos ítems, obviamente que se desarrolla y se va mostrando lógicamente la gran maquinaria por detrás, ¿no? Que es devastadora. Todo lo que tiene que ver con cada engranaje que hace no solamente a contar la historia, sino a sostenerla, a distorsionar la verdadera historia, y los medios de comunicación, obviamente los miedos de comunicación se podría decir,
como lo hemos vivido en el 2020, es una de las principales herramientas que tiene. O sea, no existe otra forma de sostener y de propagar la mentira si O, no se tuviese los medios de comunicación. Sobre todo o en aquella época, en el los 2001, medios de donde desinformación, bueno, también los de medios de desinformación, claro, desinformación. sí, en realidad siempre te están formando, lo que pasa es que te forman con las ideas de ellos, no con la propia, ¿no? Pero bueno, básicamente lo que no me gustó mucho del documental en sí es el vaciado espiritual con el que te deja, dado de que tal vez te muestra una verdad, la verdad mítica de esos relatos iniciáticos de las religiones, pero te termina introduciendo de una manera mucho más precipitada la doctrina copernicana, porque también en esa cuestión de exponer, ¿no? En ese primer capítulo, todo lo que tiene que ver con los relatos míticos de lo que es la creación del mundo y el ser humano en sí, ¿no? Y te lo muestran como Mitra, y te lo muestran también como se va repitiendo ese mitos con el Cristo, y te lo muestran cómo se va repitiendo, bueno, a lo largo de la historia siempre no presente la Virgen, las 12 discípulos, ¿no? El individuo sobre el mundo, esto, aquello, lo otro, pero te deja ahí vacío. O sea, no te inspira en buscar, en que uno salga a buscar, si se quiere, la propia espiritualidad desde ese lado, Mm. o entender ese conocimiento como que sí, realmente todo indica que nosotros somos el todo y las partes, somos creadores y creados, ¿no? Y así podríamos utilizar este, Mm. una analogía en Bien, todo, es arriba es abajo, etcétera, etcétera, sino que te deja ahí desnudo, te deja totalmente abandonado espiritualmente, y es más, refuerza la idea como que simplemente somos materia y punto. De hecho, el bien, documental bien. Series termina con un planeta Tierra esférico encarcelado, donde también se habla, termina Aaron Russo, este cineasta que tuvo contacto con Nicolás Rockefeller, uno de los sobrinos ahí del linaje Rockefeller, que este Rockefeller le cuenta a este cineasta el hecho de que iban a invadir los 7 países en Oriente, ¿no? Donde estaba Libia, donde estaba Jordania, donde estaba Afganistán, etcétera, etcétera, que el último tenía que ser Irán, me parece que era de esa cuenta, porque es el más, obviamente, el más difícil de invadir, y habla también del microchip. Recordemos que esto es una película del año 2005, bueno, un documental del año 2005, yo lo vi alrededor del 2007. Pero la verdad que me abrió las puertas, Bien. por lo menos me quedo y rescato con esa máxima que dice que muchas veces lo importante es salir de donde estás y comenzar, si se quiere, ese camino en lo desértico en cuanto a la información, pero por lo menos salir de la comodidad en la que te encontrabas para encontrarte con el propio mundo, ¿no? Cómo de alguna manera ese Bien. mundo es orquestado. A mí me sirvió para eso. Creo que si no Bueno, hubiese roto esas cadenas, tal vez no hubiese llegado a la Tierra plana. bien, bueno, contame un poco qué datos contundentes hay para el que nunca se lo planteó todavía, que, que lo que se vio ahí no fue un ataque con aviones, sino fue otra cosa. Bueno, a ver, la versión oficial de las Torres Gemelas, lógicamente, que sostiene el hecho de que esa mañana del 11 de septiembre, unos 19 secuestradores, supuestamente dirigidos por Osama Bin Laden, desde una cueva, porque fue así literalmente, o sea, Osama Bin Laden estaba de cueva en cueva, y el servicio de inteligencia y militar más eficiente de nuestro mundo, que serían los norteamericanos, jamás lo podían encontrar, se iba escapando, ¿no? Y iba saliendo de una cueva, se metía a otra cueva en Afganistán. Todo esto dirigido por un teléfono satelital, entre comillas lo pongo lo de satelital, un teléfono de largo alcance y un portátil. Porque así fue como se dirigió la operación, se cuenta en los medios de desinformación, como vos bien decís. Logró vulnerar el espacio aéreo más protegido del mundo, o sea, literalmente. O sea, digamos que estos secuestradores, que eran fanáticos religiosos, que dedicaban su vida prácticamente a las drogas, al alcohol y a los strippers, así literalmente, digamos que incluso eran pilotos inexpertos, porque el que impactó contra el Pentágono tuvo que realizar una maniobra que es prácticamente cuando lo intentaban simular a pilotos expertos no lo lograban simular, porque tuvo que hacer un descenso en espiral de una manera que es muy improbable, y con un avión de comercial de pasajeros. O sea, no había manera de realizar para que el avión impactara contra la pared donde
o casualidad, era la oficina, puntualmente esa del Pentágono, era la oficina donde se investigaba la desaparición de 2.300 millones de dólares del Pentágono. Que anteriormente ya lo había anunciado Donald Rumsfeld, como que no tenían, no estaba blanqueado, qué se había hecho con esos 2.300 millones de dólares del Pentágono. Pero lo más curioso de todo, creo yo, que es el hecho de, por ejemplo, en Nueva York, las dos torres gemelas, las cuales habían sido aseguradas por el impacto de los edificios como torres individuales, el cual sus dueños y acreedores, inversionistas, cobraron el seguro por cada torre por individual. Se habían asegurado exactamente por el impacto de aviones y, oh casualidad, un par de semanas después terminan cobrando el seguro de lo que habían asegurado, ¿no? Uno de sus dueños, prácticamente, por decirlo de una manera, más allá que es un grupo inversor, pero el dueño Silverman, justo ese día se había ido al dentista porque no me acuerdo de qué número del piso hacia arriba, los grandes cargos que utilizaban las oficinas más superiores, ninguno fue a trabajar, como si alguien les hubiese avisado, ¿no? Incluyendo obviamente al propio dueño, que en un reportaje en la CNN, creo que fue en la CNN o no me acuerdo en qué medio de comunicación importante, en una dijo que su mujer le había sacado un turno en el dentista y en otro dijo que su mujer le había sacado el turno en un médico. Contradiciéndose un Claro. poquito, y aparte poniéndose nervioso a la hora, contando una historia súper larga, agregando detalles a una pregunta que no correspondía. Estuvo 4 minutos para responder que su mujer le había sacado una cita en el dentista, dando lujos de detalles prácticamente hasta de cómo era el día y cuánta temperatura hacía. Entonces, cuando uno empieza a agregar tanto detalle, a veces es porque estás tratando, ¿no?, de camuflar algo que no sucedió. El dicho dice, no aclares que oscurece. Totalmente, no, yo tengo el video ese porque está público la entrevista esa y es patético. Where were you on September 11th? You know, I was home. And the only reason I wasn't where I was, my wife, God bless her, had made an appointment for me at the doctor. And I remember dressing to go to the doctor and finally saying to my wife, I said, sweetheart, I've got so much to do downtown. I got to cancel this. I've got to go downtown. And she said, you're not going to cancel this appointment. You're going to the dermatologist. Después está el tema de el ejercicio intelectual, ¿no? De decir, impactaron supuestamente 2 aviones en las Torres Gemelas, pero se cayeron 3 edificios, porque el edificio de la torre número 7, digamos que básicamente se derrumbó en caída libre sin ningún motivo aparente. O sea, se dice que había sido, se había incendiado por cuestiones secundarias, por daño colateral. Entonces se veía que salía como un humo, pero el humo ya estaba, igual que el de las Torres Gemelas, era un humo totalmente, un humo blanco que ya estaba indicando que se estaba quedando sin oxígeno. O sea, no era un humo que podía quemar y derretir la estructura de vigas de hierro que tenía las Torres Gemelas para poder caer en caída libre tal cual fue, porque ni siquiera se ve cómo los pisos superiores van impactando contra los pisos inferiores, pero se ven realmente en los videos cómo hay pequeñas explosiones, que es lo que hacen a una demolición controlada, con nanotermita, que además los hierros que quedaron prendidos fuego en cortes de 45 grados, o sea, las bases de las Torres Gemelas, cuando se empezó a disipar el polvo y se empezaron a quitar varios escombros, muchos de los bomberos murieron quemados e intoxicados por el material de la nanotermita que se utiliza para cortar las vigas de hierro en una secuencia programada explosiva, y se veían los fierros todavía calientes a 45 grados en una demolición controlada. O sea, las Torres Gemelas no hizo daño a ningún edificio colateral. La Torre 7 se cayó y no impactó ningún avión. Incluso es muy curioso porque hay un video en donde hay una periodista hablando a cámara, y atrás se ve la Torre 7 incendiada ahí con un poco de humo, porque no se ve ni siquiera fuego prácticamente, pero más allá del fuego. Se ve ahí la Torre 7 y la periodista dice, me están informando que cayó la Torre 7 y todavía no había caído, y 2 segundos después empieza a caer la Torre 7 atrás. Entonces,
Los bomberos mismos, muchos bomberos dijeron que cuando estaban asistiendo al lugar escucharon explosiones en los estacionamientos y en las zonas subterráneas de la Torre 2 antes de que colapsara. En cada entrevista que le hacían a la gente por la calle random, o sea, aleatoriamente agarraban gente que había salido de la humareda de polvo del derrumbe, entonces había periodistas que estaban ahí entrevistando y siempre van a ver en los documentales que aparece un hombre de color negro, de piel negra, que va escuchando, merodea por alrededor de la persona entrevistada, que la persona entrevistada son personas normales, y hay como una persona que se dice que pertenecía a la CIA, escuchando a ver qué es lo que decía, para meterse en el medio e interrumpir si hablaba de algo de explosivos o de demolición controlada y cosas así, que de hecho sucede. Después estaba esa misma mañana estaba George Bush, hijo, en un colegio, también muy simbólico, donde estaba sentado en un banquito, escuchando una clase pública en un colegio, que ahora no me acuerdo el nombre, y la profesora les hace repetir a los niños, en un juego de palabras para mostrar que estaban aprendiendo a leer, les hace leer la palabra avión, steel, o sea, avión, metal, y no me acuerdo qué otra palabra más que también muy simbólica porque fue justamente de las cosas que sucedieron en el momento, hasta que viene de seguridad personal y al oído le dice algo que obviamente refería a: señor presidente, están atacando a los Estados Unidos de Norteamérica, lo tenemos que llevar a una zona segura, y ahí Bush se para y se va. Después lo curioso es que dentro de toda esa destrucción que hubo en las dos torres, sobre todo, porque después se liberó, hay un video que está público, un video donde se ve la explosión que se sucede en el Pentágono, y fue una explosión de un misil, no hubo nunca ningún avión, ni dejó tampoco lo que sería el hueco que tendría que haber dejado. Si hubiese hecho ese descenso en espiral, tendría que haber dejado un hueco tremendo en esas oficinas donde estaba justamente la desaparición de esos 2,3 billones de dólares. Se ve, hay una cámara de una estación de servicio que se liberó muchos años después, donde se ve que hay como una flecha que desciende y impacta y se genera la explosión, y fue un misil, no hubo nunca ningún avión. Pero lo curioso es que, por ejemplo, ahí en el Pentágono, y sobre todo en las Torres Gemelas, no hay a pesar de que se está filmando, no hay ningún elemento que salga volando característico de un avión. O sea, muchos ingenieros, los cuales muchos han sido silenciados, y cuando digo silenciados digo literalmente muertos, decían, o sea, por ejemplo, las turbinas que tenían los aviones de American Airlines y de British y demás, son de titanio, son turbinas de titanio que no pueden desaparecer desintegrándose, a nivel polvo. No voló un asiento, una valija de avión, una valija de Ahora pasajeros. sí que no, a ver si entiendo bien, no hay ningún rastro de los aviones. Nunca fueron aviones lo que impactó. Entonces, no hay ningún rastro absolutamente de nada. Ni siquiera en el Pentágono creo que hay una fotografía como si fuese de un solo asiento de avión, uno solo. Y unos pedazos de chapa ahí, todo muy raro. Pero en las Torres Gemelas no hay nada. El avión se desintegra literalmente, lo cual es imposible, nunca sucedió. Es más, por ejemplo, vamos a citar un ejemplo de la actualidad. Hace poquito un avión de pasajeros despegó de la India y no logró tomar el suficiente vuelo y se impactó contra unas casas que estaban detrás del aeropuerto. O sea, fue ahora, hace menos de 3 meses. Si vos ves las imágenes, está filmado desde la torre del aeropuerto cuando el avión despega. Un avión, un 737 creo que era, ahora si querés busco el dato, impactó contra casas comunes y corrientes, ¿no? O sea, contra casas comunes y corrientes a una velocidad de más de 400 kilómetros por hora, y ni siquiera volteó la casa. El avión quedó atrapado ahí, metido, y vos vas y ves el escenario y decís: sí, esto es un avión que quedó totalmente metido adentro de la casa, se veía la cola, quedaron turbinas por ahí, asientos, valijas, gente muerta, y vos decís, en las Torres Gemelas, que tenía una estructura con un núcleo interno de vigas que era impenetrable, que ya los ingenieros habían dicho que podía soportar hasta 2 impactos de aviones sin moverle un ápice de un grado de inclinación, contra un avión de aluminio,
de aluminio que prácticamente se arruga como un papel, impacta, y no solamente impacta, sino que la combustión de la gasolina y querosene que lleva el avión no quema más de 2600 grados para derretir todas las... O sea, desde lo técnico es una ridiculez, pero más te escupe en la cara cuando en la misma conferencia de prensa que se hace ahí mismo, dicen haber descubierto entre los escombros el pasaporte de uno de los terroristas que volaba el avión, para confirmar que efectivamente eran, obviamente, es una tomada de pelo. islámico y todo eso. That a hijacker's passport was found blocks from the World Trade Center crash site, if you can believe that. O sea, no aparecen los asientos, los motores, pero aparece el documento del... es una toma de pelo. Bueno, evidentemente... Un pasaporte intacto, sí, sí. Después tenés cosas, por ejemplo, que, y esto es verdad, después armó una comisión del 9/11, donde se intentó de alguna manera satisfacer a los familiares de las víctimas, ¿no? Como diciendo, bueno, Estados Unidos se abre a una comisión porque sabemos que hay gente que tiene otro punto de vista, ¿no? Como que se hicieron ahí los que blanqueaban la situación de que, bueno, pongámoslo todo sobre la mesa, no tenemos nada que ocultar. Y la investigación fue retrasada, mal financiada, basada en testimonios bajo tortura, literalmente. No se abordaron elementos claves, justamente como el colapso del edificio número 7. No se abordó un dato que fue interesantísimo, que fueron que ese mismo día, el mismo día que sucedió los 4 aviones, porque también está el avión de Nashville, que supuestamente lo derribaron los aviones militares antes de que se estrellara, no se abordó que ese día, o casualidad, mirá vos, en el Pentágono se estaban realizando ejercicios militares que simulaban secuestros de aviones. Ese mismo día, de hecho, hay testimonios grabados telefónicamente donde varios operadores dicen, pero esto que está sucediendo, ¿es un ejercicio o es real? ¿Por qué? Porque justamente ese día, imagínate, a un grupo de militares le dicen, hoy vamos a practicar como si se secuestraran aviones comerciales que ingresaran a nuestro país y apuntaran a objetivos claves dentro de nuestra zona. Bueno, listo, nos sentamos ahí, empieza el ejercicio y se empiezan a escuchar conversaciones desde ciertos aeropuertos de tenemos aviones secuestrados que vamos a impactar con... Entonces los tipos decían, ¿pero esto es parte del simulacro o es que está pasando de verdad? Entonces, viste, esas chances de cómo puede ser que el mismo día que sucede eso se levantaran en el Pentágono con ganas de entrenar eso. Lo cual incluso con esa especie de laberinto que generan informativo hacen que no se tomaran decisiones correctas donde un avión caza podría haber interceptado por una cuestión de tiempo, porque tienen disposiciones de bases militares donde un avión militar puede interceptar un avión comercial en menos de 6 minutos, no me acuerdo cuál era el número, pero por decirte, en 5 minutos ya lo podían haber interceptado, lo podían haber hecho desviar o derribado en el aire, pero con toda esta confusión se fue retrasando todo, entonces no pudieron supuestamente interceptar a esos aviones. Bush y Cheney, o sea, el presidente y el secretario de Defensa, testificaron en secreto, sin juramento ni transparencia, que tampoco se investigó a fondo quién financió los ataques, de dónde salió el dinero de los ataques. Después hay mucha gente que dice, no puede, hay una llamada por teléfono, creo que no me acuerdo si era de uno de los aviones de British o de American, que se utilizó ahí para victimizar, porque supuestamente era el audio de un pasajero que se había comunicado en tierra con la hija, con un teléfono celular, diciéndole, miren, mirá, mi amor, secuestraron el avión, acá está papá, no sé qué, quiero decirle que los amo mucho, pum, se corta la comunicación. Entonces mucha gente dice, en esa época, en el año 2001, estamos hablando de que una tecnología celular, que ni siquiera a la fecha de hoy nadie puede hacer una llamada común y corriente, por más que pagues el servicio de llamadas aéreas, porque el avión vuela más de 800 kilómetros por hora, no tenés estaciones terrenas que te agarren esa comunicación. Recién ahora, hace un par de años empezó a hacer eso, y en determinados lugares, imagínate en el 2001 un avión a 840 kilómetros por hora, un tipo va a agarrar y va a meter una tarjeta de crédito en el asiento del avión y va a marcar el número de la casa para avisarle que se habían secuestrado el vuelo. O sea, una inconsistencia, pero todo es generar elementos de relato que sensibilicen al público, ¿viste? Y ese tipo de cosas. Después, evidentemente hay mucha... Dale. No, por ejemplo, adelante. El NIST, que es un
un organismo norteamericano donde se generó un modelo del colapso del edificio 7, agarra, o sea, los datos que se presentan, ¿no? Para decir, bueno, a ver, vamos a simular el colapso del edificio 7. Los resultados dijeron no que no lo iban a publicar, alegando la seguridad pública. Claro, porque obviamente no hay, ni en la simulación te daba el hecho de que el edificio 7 pudiera colapsar en sí mismo por el fuego que se había producido supuestamente en las plantas inferiores. Y la narrativa oficial sobre Bin Bien. Laden incluyen muchas fugas milagrosas de cueva en cueva, una vida totalmente oculta. Además, él mismo se grababa los videos. Cuando se grababan los videos, hay gente que ha puesto todos los videos que fueron publicados durante supuestamente la búsqueda, ¿no? Porque la invasión norteamericana, obviamente que fue por un tema de recursos naturales, petróleo y opio, pero se mantenía la narrativa televisiva de que no, que los soldados estaban ahí para ir a buscarlo a Osama Bin Laden. Entonces, Osama Bin Laden, un tipo en un taparrabo con un caballo que vivía en cuevas, iba cambiando de cueva en cueva y iba suministrando videos autograbados cada cierto tiempo que lo mandaba a los periódicos, a los programas y a los noticieros. Y cuando vos ponés todas las caras de esos Bin Laden, son todos distintos. Alguno estaba más joven, otro estaba más viejo, y se sabe que Bin Laden falleció en el año 2006 en una operación de, creo que no me acuerdo si de sífilis, no me acuerdo de qué era, en un hospital norteamericano. De hecho, la misma mañana de los atentados del 11S, familiares de Osama Bin Laden que estaban estudiando en Estados Unidos tuvieron que ser evacuados. Después salió a la luz el tema de los contratos que tenían mutuos con los Bush en temas de petroleras, y obviamente para no generar ninguna sospecha después de varios años, y claro, tenían que de alguna manera justificar todas esas vidas también norteamericanas que se llevaron puesto la guerra en Afganistán, dijeron haber encontrado a Osama Bin Laden, pero no lo pudieron mostrar. O sea, lo que dijeron fue, hicieron una simulación por computadora, en donde se mostró en los noticieros que un grupo de 6 SEALs descendiendo en helicóptero entraron a la casa donde estaba Bin Laden no opuso resistencia, se dejó matar, los SEALs lo mataron, lo agarraron, se llevaron el cuerpo y lo arrojaron al mar en un lugar que nadie sabe, con la excusa de no generar rechazo. O sea, de que no, si lo hubiesen matado, lo hubiesen llevado, no sé, por decirte, a Estados Unidos, lo hubiesen enterrado ahí, entonces hubiesen generado una zona de repudio donde podría haber traído mayores conflictos internacionales. Entonces decidieron, a voluntad única, los Estados Unidos, tirar el cuerpo al mar y chao, listo, ya está, se terminó y quédense Bien, tranquilos que Bin Laden definitivamente fue muerto. Y ahí te lo uno. bueno, Nos hacen vivir en un mundo de simulación, que hasta el asesinato de bien. Bin Laden fue simulado por CGI y te lo mostraron en un noticiero y ya está, listo, se terminó el caso ahí. Y es lo que nos hacen con la Tierra esférica. La Tierra esférica la experimentás simulada en una computadora que te la muestran en una televisión y vos te crees que los tipos esos están en el espacio o que la Tierra es una esfera, porque tu propia Bueno, vivencia. contanos ahora entonces cómo empezaste a dudar con tu tema de la Tierra plana. Yo con la Segundo Tierra plana te capítulo puedo del decir, vivo. sí, se puede ser que fue un camino bastante alineado con el tema del alunizaje. O sea, la verdad que yo nunca creí en el alunizaje como una proeza de misiones dirigidas por la NASA, donde falló el Apolo 13. Las anteriores, obviamente, desde el Apolo 1 hasta la 10, no lograron aterrizar, no alunizar, mejor dicho. Entonces, yo esa parte nunca me la creí por una cuestión de que cuando ves las evidencias fílmicas, hay muchas que están bien hechas, todo bien, pero hay muchas cosas que no te cierran porque te das cuenta que hay técnicas televisivas hollywoodenses utilizadas, no solamente por esa cuestión, esa narrativa donde participó Stanley Kubrick y demás, que la verdad que es muy probable que haya sido así, por lo menos con la técnica del frontal projection, pero también porque te das cuenta ciertos movimientos de los astronautas que están sostenidos por cables, te das cuenta también que hay muchas cuestiones que parecen estar hechas en miniatura, es muy poco, o sea, no hay un indicio claro de que realmente hayan podido ir a la Luna
porque no se ven las estrellas, porque 3 días después de la última misión iba a haber un eclipse de luna que le iban a filmar desde la luna y justo se rompió la cámara, porque hay movimientos inconsistentes desde los astronautas hasta los propios vehículos, donde muchas veces se mueven de manera mecánica, sin ningún tipo de propulsión, y son los mismos movimientos que se tenían acá en tierra cuando se entrenaba con que se los colgaba de fierros mecánicos y se los movía de una manera mecánica, y vos decís, el mismo movimiento mecánico de entrenamiento también se da en el vacío del espacio en la Luna. Es como muy raro, muy sospechoso. Es algo muy visual, desde la narrativa, digamos que ellos acá te pueden empezar a citar desde cálculos matemáticos hasta, no sé, vectores de trayectoria, y es una narrativa que cuando vos si no la contrastás con lo visual, te pueden convencer por el relato, lógicamente, pero cuando vos vas a lo visual, te das cuenta que fallaron por todos lados, incluyendo la conferencia de prensa, donde cuando volvieron no podían prácticamente ni hablar, ni Armstrong, Buzz Aldrin y Michael Collins. O sea, estaban tan nerviosos, tenían tanto temor, que incluso se contradecían en algunas de las experiencias, como si vieron o no vieron las estrellas en la Luna y demás. Yo comencé por eso. No me planteé nunca la forma de Bueno, la Tierra, hasta que en el ajá. 2015 fue ahí donde comencé con esta aventura, escuchando algunas cosas. Lo primero que escuché fue a Barack Obama hablando de los terraplanistas en un canal norteamericano. Me llamó la atención, yo no sabía ni qué eran los terraplanistas, y por haber escuchado a Barack Obama renegando de la sociedad de la Tierra plana, lo cual está haciendo alusión a la sociedad inglesa de la Tierra plana, que nosotros no pertenecemos ni a ninguna sociedad, y menos inglesa, pero existe, porque en los últimos terraplanistas contemporáneos, podría decirse, hubo muchos que fueron ingleses. ¿Por qué? Porque fue una época en el tiempo de donde también estaba centralizada la ciencia, que era Inglaterra, ¿no es cierto? Francia e Inglaterra son como los dos países europeos del iluminismo hacia nuestros días, donde se surgió más, digamos, desarrollos científicos. Después, obviamente, se volcó a Estados Unidos, pero quiero decir, desde, no sé, Gauss, pasando por Faraday, Newton, y etcétera, eran franceses o ingleses, básicamente. Entonces ahí también estaban personajes como Gleason o como Carpenter, que eran opositores al tema de una Tierra esférica, que también estaban en Inglaterra. Entonces se fundó una sociedad de la Tierra plana en Inglaterra. Lo que pasa es que después de la Segunda Guerra Mundial, ese edificio donde estaban congregados se quemó, se prendió fuego, y cuando se volvió a restaurar, empezó a llevar a cabo un tal Shelton, que fue un religioso, no me acuerdo si era, creo que era un protestante religioso, que es a la fecha de hoy, la sociedad de la Tierra plana inglesa sigue siendo esa que se refundó con cuestiones muy raras, que las cuales hoy nosotros no coincidimos, pero sí lo que coincidimos A es en eso ver, que a ver, la pregunta que se me ocurre hacerte, ¿hay una especie de falsa disidencia dentro del terraplanismo? No, no, a ver, lo que pasa es que nosotros solemos llamar disidencia prácticamente a 4 personas que capaz tiran verso, y entonces vos decís "Es disidencia". Yo no creo que llegue a la categoría de disidencia. Para llegar a la categoría de disidencia yo creo que tenés que tener claramente un financiamiento por detrás, tiene que haber elementos que realmente te digan, che, acá hay gente poniendo dinero, hay gente que está publicando estas pelotudeces que está diciendo esta persona, hay gente que está promocionando estas estupideces, y no estoy hablando de un algoritmo, ¿no? Estoy hablando cuando vos detectás que hay realmente como un aparato por detrás. Yo creo que de alguna forma cada uno dentro de esta manera de pensar y analizar la naturaleza, en los tiempos que corren, tenemos la libertad de hacerlo a nuestra propia, con nuestro propio sentido, ¿no? Utilizando, si se quiere, el método científico, porque obviamente se trata de utilizar herramientas que sean, valga la redundancia de mi palabra, que sean útiles, como puede ser el método científico, en esa cuestión de observar, de repetir y de que cualquiera lo pueda reproducir, a el Bien, hecho de, es claro, o sea, ese método está bien, y sobre todo también añadiéndole la capa de tipo Popper, en el cual lo que vos presentás, en esa hipótesis que vos presentás, tiene que poder ser falsada.
no falseada, sino falsada. O sea, si tu teoría o si tu hipótesis no cumple con el principio de falsabilidad, entonces va a terminar recayendo en una creencia. En la sociedad de la Tierra plana se citan datos en los cuales nosotros podemos decir estoy de acuerdo. Por ejemplo, en la observación a larga distancia. O sea, nosotros hoy, donde más nos sustentamos en que la Tierra es plana, es cuando nosotros hacemos, utilizando las medidas oficiales de este supuesto geoide oblato, que tiene 12.700 kilómetros de diámetro promedio en el ecuador. Supuestamente tiene que haber una caída de curvatura cada ciertos kilómetros al cuadrado. Entonces, claro, vos vas, ¿no? Lo que hablábamos la otra vez, vas a Colonia del Uruguay, ves Puerto Madero y no te dan los números. O sea, supuestamente debían estar ocultos en la curvatura terrestre y eso no sucede. Y así hay un montón de observaciones a larga distancia que no coinciden con el modelo. Entonces se ha falsado esa curvatura, se ha falsado el diámetro terrestre que nos dieron oficialmente. Entonces ahí cualquier terraplanista va a utilizar ese argumento. Tanto aquel terraplanista que se quiere mantener dentro de un marco teórico más serio, como el terraplanista que busca el clickbait y te va a salir con, hablemos de las tierras más allá de la Antártida, como el que tal vez sí esté en esa sociedad inglesa de la Tierra plana, que puede tener ciertos conflictos de intereses en donde puede haber, no sé si en la actualidad, pero tal vez luego de ese incendio y ese resurgimiento después de la Segunda Guerra Mundial, tal vez ahí sí había una suerte de generar una distracción y tratar de decir, bueno, para ser terraplanista vos tenés que tener un carnet de socio, si no, no representás a ese terraplanismo. Eso ya se superó. Hoy el terraplanismo es totalmente independiente. Yo te cuento algo, que algunos disidentes dicen sí, que el terraplanismo en sí es una disidencia controlada. Dicen que se utilizó para que después, para poder utilizar genéricamente a un tipo que dice algo absurdo como un terraplanista, ¿no? De hecho, por ejemplo, Longobardi dijo que Kennedy era un terraplanista de la salud, bueno, el otro día entrevista con un médico del hospital Garrahan, yo en la radio, cuando le planteé el tema de las vacunas, el tipo empezó a balbucear y qué sé yo, y de repente me preguntó, ¿para usted la Tierra es plana? Como diciendo, está diciendo cosas tan absurdas respecto a la vacuna que lo más probable es que vos creas que la Tierra es plana, ¿no? Bueno, te digo que esto circula en el grupo de disidentes. Algunos de los disidentes se engancharon con que la Tierra es plana y otros dicen, no, esto están inventando algo para entender lo que digo, ¿no? Por supuesto, supongo. claro que sí. Es más, toda esa gente que dice eso, en realidad lo que son ignorantes. ¿Por qué? Porque primero no tienen idea del propio modelo que están intentando defender. O sea, no conocen lo que es la doctrina copernicana, no conocen absolutamente. Si yo a esa persona que acusa el terraplanismo de disidencia, yo le pregunto a qué velocidad supuestamente gira en este momento la Tierra esférica, ni lo saben. ¿Cuál es la distancia de la Tierra al Sol? No lo saben. O sea, son realmente energúmenos científicos, sinceramente. O sea, son totalmente ignorantes científicos y cosmológicos de su propio modelo. Te repito, yo No, te no ven pregunto. ningún modelo, no analizan nada, simplemente dicen, Por eso, esto debe ser un invento de la elite para por eso te poder digo, usar la palabra terraplanista. por eso te digo, pero aparte se puede decir que gente afín en el sentido de que hemos compartido a veces hasta alguna que otro live, donde tal vez aparecen como periodistas y demás, y después también en ese sentido están de acuerdo con el sistema en el que no, vos sos un terraplanista por esto, aquello, lo otro. No hablo de un Longobardi, pero a un Longobardi lo incluyo, un ignorante científico, seguramente de tamaña, calaña, y sin embargo salen y hablan de el terraplanista. Pero es el eterno retorno, esas cosas son cíclicas. Cuando la gente en Estados Unidos empezó a poner en duda que un lobo solitario había matado a JFK, y que empezó a poner en duda de que el hombre hubiese llegado a la luna, inmediatamente apareció la etiqueta de teórico de la conspiración. Entonces, eso es una tapa signo que se utiliza
para desacreditar, ¿no?, una conversación seria. Vos estás teniendo una conversación seria que querés poner sobre la mesa de cómo puede ser posible de que Oswald haya pegado un balazo donde salió y tuvo 13 orificios, el cuerpo de JFK, y parece ser una bala mágica, y entonces te dicen, no, porque vos sos un teórico de la conspiración, y entonces inmediatamente eso genera un ruido tan grande, porque los medios de comunicación lo utilizan para eso, que quedás desacreditado. Antes de decirte teórico de la conspiración, te podían decir vos sos un loco, y antes te decían vos estás poseído por el diablo, y así sucesivamente. Entonces, en cada época... Y ahora, en vez de teórico de la conspiración, lo dice más fuerte, conspiranoico. Conspiranoico, y hay una etapa todavía más superior a esa, que es aquellos que tenemos los huevos suficientes, el coraje y el valor, para cuestionar absolutamente todo, incluyendo la forma de la Tierra. ¿Por qué? Porque no solamente las medidas no cuadran, sino que esa gente que te llama terraplanista, te lo dice desde una posición tan arrogante como si ellos alguna vez hubieran visto la curvatura de la Tierra, o hubiesen visto el giro de la Tierra, o hubiesen salido fuera del mundo para verlo. O sea, realmente es una estupidez absoluta pensar que nosotros podemos vivir en una esfera que está girando a 1600 kilómetros por hora en este momento en el Ecuador, viajando a millones de kilómetros por hora por el universo sin que vos sientas absolutamente nada, pero peor aún, tampoco existe ningún instrumento mecánico científico que sienta la rotación de la Tierra, porque no conocen ni siquiera la cuestión histórica de cuando se puso a prueba la rotación terrestre, que tuvo que aparecer el experimento de Michelson-Morley, y después la relatividad de Einstein, comportamiento de la luz para marcos referenciales inerciales, patapé. O sea, no conocen absolutamente nada. Sin embargo, sí se quedan con este punto de disidencia controlada o de distracción, y mirá, o sea, ellos están, no un Longobardi, pero vuelvo otra vez a gente que se puede decir que maneja la misma información que nosotros en otros aspectos, están repitiendo, están de alguna manera tirando la piedra y escondiendo la mano, como cobardes, porque a ellos también los han llamado conspiranoicos en algún momento, y seguramente salieron a defender la postura del conspiranoico. Entonces, uno tiene que entender qué es la postura del terraplanista. Yo conozco gente periodista, como Sebastián De Caro en su momento, que decía, no, pará, el terraplanista yo creo que es aquella persona que se ha dado lugar a cuestionarlo absolutamente todo. No lo veo como alguien que viene a traerte una mentira o que te quiere distraer, sino que lo veo como una expresión de realmente poner todo en duda, absolutamente todo, hasta el presupuesto de la NASA, que están haciendo con el dinero de los supuestos cohetes espaciales que mandan a Marte. Entonces, sí entiendo lo que se utiliza, pero acá nosotros siempre decimos lo mismo, Pedro. Digamos que por una cuestión muy favorable hacia nosotros, el juez es la naturaleza en este caso. O sea, lo de Oswald con JFK es muy difícil, porque vos no podés retroceder en el tiempo, el evento ya sucedió, quedó en el pasado, y de lo único que te podés agarrar es de la escasa información que circule por ahí, porque ni siquiera podés acceder vos como individuo a los archivos del FBI. Tampoco podés acceder vos como individuo a la Biblioteca del Vaticano, entonces en términos religiosos vas a tener que hacer la reinterpretación de los libros místicos. Cierro con esto. Se supone que Trump iba a desclasificar la información confidencial sobre el asesinato de Kennedy, ¿no? Sí, también se suponía que Trump iba a mandar el hombre a la luna, también se suponía que Trump iba a evitar la vacuna, también se suponía que Trump iba a salvar al mundo. Nada, bueno, ya entramos en ese... Obviamente ya sé por qué lado venís, ¿no? Pero ahí tenés a los cuanonistas. Pero digo, hay eventos que vos ya no podés acceder como civil por una cuestión de que no te permiten entrar a investigarlo, no solamente desde afuera, sino desde el adentro. O sea, vos no podés entrar a ver qué hay en los archivos de la Embajada de Israel cuando explotó en los 90, tampoco podés ir a la AMIA, ¿no? Porque te cuelgan. Por suerte, nosotros como terraplanistas no dependemos de una institución ni de un organismo que nos dé acceso a la información que ellos manejan compartimentada para que vos analices y llegues a la verdad de un evento histórico. Esto está sucediendo en tiempo real, es la naturaleza, no le pertenece a nadie. Si yo quiero ir a hacer una observación de Colombia... A cada instante podemos... comprobar si la Tierra se esférica o se está rotando sobre su propio eje. Entonces, eso no depende de nadie. ¿Cómo eso va a ser disidencia controlada? Eso es vivir en una esquizofrenia absoluta. ¿Cómo la naturaleza va a ser disidencia controlada? O sea, te parece muy estúpido para pensar de esa manera.
sinceramente. El árbol es disidencia controlada porque yo ese árbol no lo debería ver, porque tendría que estar detrás de la curvatura terrestre. ¿Qué árbol disidente? No, es un pensamiento tan infantil que a veces me avergüenzo Ahora, de los otra experimentos que cosa, dicen. Iru, cuando vos planteás lo de la Tierra plana, la gente pretende que le evacúes todas las preguntas. ¿Y por qué el Sol? ¿Y por qué la Luna? ¿Y el eclipse? ¿Y qué hay más allá? ¿Y qué lo sostiene? Y que uno puede obtener toda la respuesta. Y Sí, tampoco es así, ¿no? no, tampoco es así, pero obviamente que nosotros ahí hacemos una gran diferenciación, que me parece correcta, incluso como lo interpretaban algunos antiguos griegos, que es el hecho de que la física de los cielos evidentemente es distinta a la física de la Tierra. O sea, yo te puedo dar respuestas desde un modelo terraplanista a todas esas preguntas, pero va a llegar un momento que no hace a la forma de la Tierra. O sea, la forma de la Tierra vos la determinás midiendo la Tierra. Entonces, después, vos tenés que explicar que si la Tierra no es esférica y es plana, como a vos te metieron en la cabeza que todo fenómeno celeste depende de una Tierra esférica, es lógico que tu inconsciente dispare las mismas preguntas porque vos vas a tener que reestructurar tu modelo. El modelo ese que te inculcaron o te impusieron copernicanamente y prusianamente desde tu infancia, cuando vos no tenías la posibilidad de enfrentarte a la autoridad, en este caso el profesor de la escuela, porque el profesor de la escuela simplemente estaba ahí adoctrinándote como él ha sido adoctrinado por la doctrina copernicana. Entonces, una doctrina totalmente destructiva para el espíritu. Pero digamos que las preguntas que surgen de, bueno, entonces si la Tierra es plana, ¿cómo se dan las estaciones del año? Si la Tierra es plana, ¿por qué se caen las hojas de los árboles? Si la Tierra es plana, ¿por qué yo tengo que seguir pagando impuestos? Y así sucesivamente. Es una pregunta lógica, son preguntas lógicas que surgen de que a vos te educaron de que de una tierra esférica se desprende toda tu realidad. Entonces, obviamente, estás reemplazando tu cosmovisión. Es una palabra muy, muy importante. Y desde la Sí. Tierra plana tiene explicación. Obviamente que desde la Tierra plana tiene explicación el eclipse de luna, tiene explicación el eclipse de sol, las estaciones del año, por qué se mueven los planetas ahí arriba, son esféricos, son planos también, qué pasa con el modelo termodinámico del sol, entonces ¿es termodinámico o es electrodinámico el sol? Bueno, pero son modelos. ¿Por qué? Porque ni ellos ni nosotros podemos ir a los cielos. Y tampoco hace la Mm. forma de la Tierra. Pero yo te lo puedo responder, sí. Yo te lo respondo. Mira, es más, desde el modelo clásico de una Tierra esférica no se puede responder de manera física el selenelio. Y bueno, ¿por qué no te lo enseñan en el colegio? ¿Por qué te hablan del eclipse de sol, el eclipse de luna y no te hablan del efecto del selenelio? Porque el efecto serenelio pone totalmente patas para arriba de que la sombra de la Tierra sea la que se proyecta en la Luna, sobre todo cuando la Luna se pone totalmente roja en el medio de supuestamente la sombra más absoluta de la Tierra. Entonces, bueno, ahí empieza todo, ¿no? Un camino bastante interesante donde te vas a encontrar con respuestas. De esas respuestas, las que pertenecen al cielo pueden ser modeladas y algunas de esas que pueden ser modeladas pueden ser constatadas físicamente, pero no pueden ser comprobadas ni para la Tierra esférica ni para la Tierra plana, porque comprobar sería ir al lugar in situ Mm. y verlo desde ahí, interactuar con los objetos, y nadie puede interactuar con los objetos celestes, nadie, ni de un modelo Mm. ni del otro. Entonces, bueno, pero no Mm. hace la forma de la Tierra, ¿no? ¿La astrología los critica la Tierra plana o no les afecta a ellos? No, la astrología, muy pocos astrólogos comenzaron primero a darse cuenta de la importancia de la Tierra plana dentro de su propio métier, dentro de su propia profesionalidad, ¿no? O elección filosófica que sea la astrología. Como un Robert Martínez, o como nuestra amiga compañera Lorena Díaz del canal eh, Astrología Dharma, la novia de Dani Márquez, que aprovecho y le mando un gran saludo, está por ahí, me parece, lo vi a Dani, no sé si sigue estando en el chat, que se han dado cuenta, bueno, hay más gente, ¿no? No nombro esos dos porque son los más cercanos a mí, pero digamos que hay bastantes astrólogos que se han empezado a meter, sobre todo que se han dado cuenta de algo. La mayoría de los astrólogos todavía critican a la Tierra plana, lo cual es una estupidez absoluta, porque están yendo en contra de su propia
de su propia filosofía. ¿Por qué? Porque el verdadero enemigo de la astrología es la astronomía. O sea, la astrología comienza a perder relevancia, si se quiere, dentro de las sociedades científicas por la doctrina copernicana, porque en la doctrina copernicana, o sea, un astrólogo que defiende no solamente que el hombre llegó a la luna, sino que un astrólogo que defiende de que la NASA existe y por lo tanto la NASA no te engaña, y eso significa que la NASA puso una nave como la Curiosity en Marte, es un imbécil, literalmente hablando. ¿Por qué? Bueno, Porque decime vos, ¿cuál es el justificativo de la astrología por lo cual los planetas influyen en tu tránsito de vida? ¿Cuál es el medio por el cual influye un planeta al tránsito de vida de un espíritu encarnado en la Tierra? Esa es la primera pregunta que supuestamente, digo, ¿no? Porque tampoco es ninguna verdad absoluta lo de la astrología, no, pero supuestamente, sí, no sé. dentro de la astrología, ¿por qué influye? Marte te influye, Venus te influye. ¿Cuál es el argumento astrológico de la influencia de los planetas en nuestra ¿Cuál vida es? aquí en la Tierra? ¿Cuál es? Es No lo lo que yo sé. pregunto. Bueno, para un astrólogo va a empezar a utilizar palabras como energía, como ondas, como nosotros hablamos de que son luminarias electromagnéticas, pero en la Tierra plana eso tiene lógica porque hay un medio que es el éter, etcétera, etcétera. Pero el astrólogo moderno que defiende esas instituciones, lo que no se da cuenta es que si una nave se posó en una roca inerte como es Marte, o el Apolo 11 llegó a la Luna y se posó, no tiene ninguna influencia sobre vos. ¿Por qué? Porque pasa a ser roca inerte. Entonces, ¿qué onda electromagnética te va a mandar? ¿O qué influencia energética va a tener? Si es una roca muerta que está ahí. Entonces, si esa roca muerta, que es el planeta, me está dando influencia, entonces me tendría que dar. Entonces, yo podría hacer una astrología basada en el cañón del Colorado. Y sería lo mismo, porque es roca muerta que está ahí, entonces también me influye. Entonces, hagamos ahora no, ¿entendés? O sea, el astrólogo que ataca la Tierra plana es un tonto, porque se está aliando con su peor enemigo, que es la NASA. Además de que en astrología, obviamente, al individuo se lo pone en el centro junto con el mundo, junto con lo que sería la Tierra, donde el Sol, la Luna y los planetas giran alrededor nuestro, ¿no? O sea, que también eso ya va en contra del modelo cosmológico actual imperante, que es el del Big Bang, ¿no es cierto? Donde no hay un centro, donde nada está girando alrededor de nada, y donde además vos estás girando alrededor del Sol en ese aspecto. Digo que nada está girando alrededor de nada porque no hay centro, no hay un eje de coordenadas claro. Pero la relatividad de las rotaciones o de los movimientos celestes, como yo voy a hacer una carta astral donde yo me pongo en el centro junto con la Tierra, el Sol y la Luna se mueven a mi alrededor al igual que los planetas. En el modelo ese no tiene sentido. Entonces, en la Tierra plana sí, la Tierra plana es justamente el campo de juego donde el Sol y la Luna tienen el mismo tamaño, giran arriba nuestro, al igual que los planetas, a su vez nos influencian por una característica electromagnética, así como te influencia una onda de Wi-Fi, porque es una onda electromagnética, es luz, las luminarias son luces, los planetas son estrellas errantes, por lo tanto son luces, plasma, etcétera, etcétera, etcétera. Tiene más, si se quiere, justificativo, si se puede utilizar esa palabra, porque no es algo que haya que estar justificando, pero desde el paradigma científico, en una sociedad cientificista, como decía Brendan Russell, que es la cosmovisión que nos están haciendo vivir, donde todo tiene que tener una aplicación científica, al menos con ciertas características lumínicas a los cuerpos celestes, hay una justificación de influencia. En el modelo copernicano, donde el vacío del espacio nos aterra, donde no existe un medio por donde la luz viaje, y además encima los planetas ni siquiera son luces, son rocas inertes iluminadas por el Sol, no tiene absolutamente ningún justificativo tu astrología, maestro. O sea, retírate. Está claro. Hacete astrónomo. Bien. Hacete astrónomo. Escuchame una cosa, ¿vos haces vivos en YouTube todos los días? ¿Cómo es? Bueno, que siempre que puedo los hago. A veces he hecho 2 en el ¿De qué día, mirá tal? lo que te digo. Bueno, contanos un poco para la última parte, ¿de qué andas hablando últimamente, más allá de la Tierra plana? No, yo en realidad a mí me gusta hablar de alguna forma de lo que me voy informando, ya sea por cuestiones de lectura, por cuestiones de ver información online o incluso de haber recibido
si se quiere, narrativas amigas de ser humano a ser humano, donde tal vez se dispara, ¿no? Se activa alguna información que luego vuelvo a mi casa, me pongo a investigarla y la presento. Y en este contexto podrían ser cuestiones de actualidad. Hoy casualmente, ahora en 1 hora y cuarto, salimos al aire de Canal 5 Televisión Española, que es una radio televisada que se transmite online, que conduce Julio García, con el cual tenemos ya varios años participando en los días de Júpiter, masificando el mensaje y hablando de todo tipo de temáticas, donde por lo general se hace una presentación de la actualidad a nivel internacional, dentro de lo que el tiempo nos permite, lógico, una actualidad española, porque tiene un gran público español, porque son de España, y después hacemos algún informe puntual de algún tema. Entonces yo en mi canal de YouTube suelo hablar o suelo seguir esa misma línea. A veces me pongo a hablar de una actualidad, de algún dato de la Por actualidad, puede ser ejemplo, político. por- Y, por ejemplo, hemos tenido en su momento, no sé, política argentina, hablando de Milei, y del sionismo y su relación con todo lo que tiene que ver con Alubat Jabavich. Hoy, 11S, podría tranquilamente, tal vez esta noche de la hora aquí española, hacer un poquito una recapitulización del 11S. Ayer hice un directo hablando de esta nueva tecnología que se está vendiendo para una Agenda 2030 de crédito social de post revolución industrial, o la cuarta revolución industrial, que son los satélites espías, donde supuestamente ahora te van a poder espiar desde el aire satélites, y nosotros obviamente no es que no creamos en satélites, sino que identificamos que es otra tecnología donde está cercana aquí en la Tierra. Entonces tomo esa noticia, pero la utilizo también para refrescar un poco temas de la Tierra plana. A veces hacemos presentaciones de salud donde hablamos de medicina germánica. A veces hablamos del mundo cripto, por ejemplo, ¿no? Donde también está bueno conocer un poco el nuevo sistema de energía monetaria, por así decirlo, y así sucesivamente, maestro. O sea, yo particularmente en Luz bien. para Todos, hablo de multiplicidad de temas. A veces, por ejemplo, tenemos nuestra sección de peleles, donde abordamos justamente gente que critica la Tierra plana como si fueran astronautas, entonces analizamos lo que esa gente dice desde nuestro punto de vista y refrescamos conceptos terraplanistas. Hace 3 días atrás, estuve en un retiro de visión extraocular con Camila acá en Navarra. Entonces de alguna manera voy navegando ahí varias informaciones y trato de Bueno, compartirla. Nur para todos en YouTube y en Instagram y en alguna otra red. En todos Nur para lados, maestro. todos, ¿no? Sí, sí. Nur para Todos, con el mismo nombre, en YouTube, en TikTok, en Instagram, en Facebook, y sobre todo nurparatodos.com.ar, es la web que administro ya desde hace varios años, donde ahí están los links a mis verdaderos canales, porque hay mucha gente que me duplica, como se suele hacer, pero desde nurparatodos.com.ar ahí subo todos los días algunos informes que tienen que ver con salud, con espiritualidad, con política, con ciencia, etcétera, pero ahí hay un botón donde dice redes y ahí están todos los links a los distintos Bien. medios de comunicación que son míos de alguna forma, donde subo la info. Escuchame una cosa, ¿qué pasó? Yo vi lo de Fantino, que los atacaron al programa de Fantino con mensajes Sí. y no lograron nada, ¿no? No, siempre se logra. Lo que pasa que la idea era salir al aire y que nos No, pero llamaran. eso. Sí, No, sí, bueno, eso lo pero vi, sí. no lograron nada, es una palabra fuerte, porque habría que ponerse filosófico y comprobar que la nada existe, primero. No lograron que los llamen, no lograron que te El llamen. objetivo principal, claro, había varios objetivos. El primero era, de alguna forma, ver cómo resultaba la herramienta de asedio de chats en vivo con mi comunidad, particularmente, donde a veces cuando transmito en YouTube podemos ser 500 personas viéndolo en vivo, como podemos ser 1500. Entonces dijimos, vamos a probar esta herramienta de ir a programas en vivo y empezar a escribir en el chat, a ver si funciona, ¿no? Ese asedio en el cual anulamos el chat original y nos metemos nosotros. Dijimos, vamos a hacerlo con Fantino. ¿Por qué? Porque nos nombraron a Irú Landucci, el Flaco Pacet, y también Agustín, que es el abogado ahí de Fantino y demás, y nombraron el tema de Tierra plana y se pusieron a hablar del terraplanismo
fomentando un hombre de paja, o sea, diciendo, porque los terraplanistas dicen que tal o cual cosa, mostraron un mapa que nada que ver, entonces había como una desinformación producto de gente totalmente desinformada del tema, que simplemente había visto seguramente algún que otro video por ahí, y nombraron el tema, me nombraron a mí, entonces dijimos, bueno, dado que no me están llamando, vamos al chat, ya que están en vivo, entramos y le pedimos que me llamen. Y entonces hicimos eso y logramos asediar el chat en vivo, logramos hacer que la gente nos viera, incluso también los propios detrás de cámara de Fantino, y no se logró el objetivo principal, que era salir al aire y hablar, dado que Fantino, obviamente, no estaba, lamentablemente en ese programa Fantino no estaba, pues estaba de vacaciones, pero Fantino es una persona filosóficamente bastante completa, que es interesante de hablar y escuchar porque se puede utilizar palabras en donde él tendría que de alguna forma comportarse de manera honorífica con su profesión y con su elección de vida, que es la filosofía. Entonces, si vos a un mono le hablas de Karl Popper, no te va a entender, ¿no? O sea, quiero decir, una persona que simplemente no conoce ni siquiera su propio modelo, ni siquiera conoce la filosofía de la ciencia, no te vas a poder poner a hablar si la curvatura de la Tierra es falsable o no, porque que el método de Karl Popper o que el método científico directo o indirecto. Bueno, Fantino esas cosas las conoce. Entonces nosotros lo que queríamos era tener de alguna manera un diálogo filosófico-científico y bueno, y ver qué pasaba por ahí, porque Fantino ha entrevistado a José Edelstein, que es un físico que trabaja en la Universidad de Compostela, que es argentino, que ha escrito libros del estilo de la relatividad de Albert Einstein y demás, y que ha criticado a la Tierra plana. Y es amigo de ese científico particularmente. Entonces nosotros queríamos salir justamente a ver cuánto sabe de su propio modelo de Tierra esférica, y eso no se dio, pero sí se demostró el músculo de asediar chat ajenos. Bien, bueno, pero ¿tenés el contacto de Agustín Rodríguez o de Fantino? Tengo el contacto directo del Flaco Pacet, el cual contestó, no a mí, pero sí le contestó a varias gente Yo que me te, siguió y me escribió. Y tengo el te paso el contacto contacto de Agustín Rodríguez. El de Agustín Te paso el Rodríguez de también Agustín Rodríguez. lo tengo y le escribí 3 mensajes ¿Y el de, y y el de nunca Fantino? me contestó. El de Fantino no lo tengo. Bueno, te lo consigo, dale. Si me lo conseguís, le escribo de manera, ahora que se abrió un canal nuevo, él, fuera de Neura, Dale. Bueno, se abrió un canal de filosofía. Entonces, capaz que en una de esas bueno, se podía dar una linda charla fuera de Neura, en el canal de filosofía. yo no le creo mucho, pero capaz me hace cambiar de opinión. Vamos a ver. No es que le crea o no le crea, yo te soy sincero, a mí particularmente Fantino en la cuestión de política doméstica tiene claramente la tendencia y tiene puesto ahí mucho, tiene puesto mucho en los intereses. Neura prácticamente es un canal que lo crea para elevar la figura de Milei y se sostiene particularmente de todo el mundo libertario, lógicamente. Pero fuera de Y eso, bueno, siempre me pareció una persona con ganas de escuchar. Es muy importante hoy en día ver gente que ha transitado sí. la masacre que te propone la televisión y que tenga ganas de escuchar. Y en esa gana de escuchar yo lo noto, capaz que me equivoco, pero Bueno, lo noto como un tipo vamos respetuoso a que ver. tiene ganas de escuchar. Entonces, bueno, desde ese lado, ya que hablaste del terraplanismo, ahora escuchá del terraplanismo. Y entonces después Vamos a sacar ver. tus conclusiones. Buenísimo. Lo que quieras para cerrar, gran maestro Iro Landucci. Bueno, gracias. Sobre todo maestro. Gran maestro me suena mucho a la masonería, ¿viste? El gran maestre. Eh, sí, aclaro. Yo dije aprendiz desde un punto de vista, si se quiere, alquimista, porque dicen que alumno significa sin luz, ¿no? La A es ausencia y luz, ¿no? De luz, ¿no? El alumno no tiene luz propia, está justamente adoctrinado. Por eso preferí el tema de aprendiz. Todos somos Bien, maestros, todos somos aprendices en distintos temas. Pero gran maestro ya ahí, no, maestro es suficiente. Maestro ya implica un montón de cosas. Pero bueno, no, hablando en serio, bien. Pedro, gracias por la invitación. Justo vi tu llamada ahí, que te la tuve que retrasar unos minutitos. Te agradezco infinitamente ahí salir al aire y charlar. Sabés que me gusta charlar con vos. Me pareces
un muy buen periodista haciendo preguntas y dejando expresarse, y además has entrevistado muchísima gente que yo también sigo y demás, así que siempre es lindo salir en tu espacio. Yo creo que la propuesta de la Tierra plana, lo que dije tantas veces, hoy en día ya se entró en la estadística de que en una reunión de 10 amigos, uno es terraplanista, y mínimo uno conoce a alguien que es terraplanista. Y eso no pasa ni por ser disidencia controlada, en el sentido de que no es una temática que al sistema le guste repartir la información, o sea, el sistema ataca de manera literal y práctica la temática terraplanista, porque lo ves en el algoritmo. En el algoritmo de YouTube, cuando vos ponés Tierra plana, después del año 2019, que fue pedido en el Congreso norteamericano, explícitamente se pidió que le hicieran shadow banning a la temática de Tierra plana. Hoy en día eso está aplicado, vos ponés en YouTube Tierra plana y te salen todos los videos en contra de la Tierra plana. Cuando el sistema te quiere como disidencia controlada, te potencia, te lo promociona, no te lo hunde en el shadow banning. Entonces, si bien existe la victimización que está hecho con el cuento de Galileo Galilei, donde, como la iglesia lo atacó, debe tener razón, acá ni siquiera te atacan, o sea, acá directamente te ocultan, no te presentan ni siquiera como víctima, no dicen, uy, pobres terraplanistas, son un colectivo minorista, porque son pocos, y entonces ahora que estamos en la época de defender a los colectivos minoritarios, vamos a defender también a los terraplanistas, ellos también tienen derecho a ser escuchados. No, al contrario, nos meten, nos insultan, nos ocultan, y vos te das cuenta de la potencia de tu enemigo en base a cómo te comportás. Y cuando el enemigo te tiene tanto miedo que ni siquiera te quiere subir al ring, con una temática supuestamente ganada ya antes de repartir las cartas, porque ¿cómo vas a poner en duda que la Tierra es esférica? Si nosotros tenemos todo el aparataje para demostrarte y convencerte de lo contrario, pero sin embargo no te quieren ni siquiera dar espacio a una temática que ellos insultan. Bueno, ahí ya tenés un poquitito la importancia de generar cosmovisión propia y de al menos ser original en tu cosmogonía, ¿no? Y que no terminen convenciéndote de lo que no podés sentir, aunque sea ponete a prueba vos mismo. He conocido al menos 3 personas en reuniones comunes que se han puesto violentos si uno insinúa que la Tierra no es como lo dice el relato oficial. Así que hay un tema ahí para analizar psicológico, sociológico, ¿no? Totalmente, totalmente. De hecho, eso lo decía la primera vez que salí en la radio Metro en Argentina, allí por el 2018 creo que fue, o 2017, creo que 2017, en el programa de Nicolás Artusi, que se llamaba Su atención, por favor, estuve hablando como media hora y se sorprendió, me decía, yo como periodista hace años que trabajo en radio, y me dice, literalmente la semana pasada hablamos con un muchacho que decía que convivía con un fantasma en el baúl de su auto. Me dice, y la gente lo apoyaba, lo felicitaba, decía qué interesante y demás. Me dice, y yo llevo 20 minutos hablando con vos de Tierra plana, la verdad que los argumentos que me presentás tienen lógica, yo no te puedo rebatir porque no soy científico, y sin embargo acá están pidiendo que te corte las piernas, que no te reproduzca, que te mueras. Yo desde la comunicación social, me dice, nunca me pasó una cosa así. Me dice, esto no sé, hay algo que despierta dentro del inconsciente de las personas que los pone agresivos y violentos. Y bueno, eso es cuando has sido hipnotizado en una secta. La doctrina copernicana es una secta religiosa y hemos todos sido, no importa si sos musulmán, judío, cristiano, católico o ateo, la Tierra esférica no se negocia y te la enseñan sí o sí, desde la universidad más cara hasta el colegio más pobre dentro de un rincón rural perdido. Preguntate por qué. Bien, buen final. Bueno, te agradezco, maestro, y que sea el comienzo de más. Abrazo, gracias. Abrazo. Nur para todos. Nur para todos. Nur para todos. Arriba la verdad, basta de fantasías. Despierta la gente, Nur para todos, tu luz siempre presente. Ya nada nos frena, la verdad sagrada regresa, resuena.